Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que puedan ver este video. Que en esta oportunidad voy a estar hablando sobre un tema muy delicado, como es el conflicto que está ocurriendo entre Israel y Palestina. ¿Sí? Antes de explayarme en un tema delicado como el que trataré, tengo la obligación de establecer desde el inicio que no estoy de ningún lado, en ningún bando, ¿sí? O sea, a favor de... No, no vine por ahí este video. No estoy ni del lado de Israel ni del lado de Palestina, ¿sí? Lo que sí, o sea, vamos a hacer también la aclaración. Cuando digo de un lado u otro, me refiero tanto al gobierno de Israel como en el grupo terrorista de Hamas en Palestina. ¿Sí? Yo, del único lado en el que estoy, y como podrán haber visto recientemente en algún estado en mis redes sociales, estoy sí del lado del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina, que son los principales rehenes y víctimas de todo este conflicto triste, como todo conflicto bélico, que no lleva 2 días, sino que se viene desarrollando desde hace ya larga data. El fin de todo esto, a ver, de todo esto me refiero, de todo este contenido del video, es exclusivamente de informar y no ofender la sensibilidad de ninguna persona. O sea que aquella persona que se sienta ofendido por este video no es la intención, sino, repito, es de informar. ¿Sí? Me voy a centrar en pura y exclusivamente datos reales y sobre un trayecto histórico hasta nuestros días, de forma, digo, muy resumida, ¿no? Si no vamos a estar 2 días con el video. Pero son hechos reales, ¿no? Que han ocurrido y que están sucediendo hoy. Entonces, puedo decir a modo de introducción, una vez hecha esta aclaración, que tristemente, en pleno 2025, tanto el presidente israelí Benjamin Netanyahu como a su movimiento político necesitan de la guerra. La necesitan para seguir, digo, a ver, sinceramente yo lo creo así también, digo que lo necesitan para seguir permaneciendo en el poder. Así también, jamás la necesita para seguir existiendo. ¿Me van siguiendo? Por lo menos yo pienso así. Y reitero, los que están en el medio es el pueblo de Israel como el pueblo de Palestina. Tener esperanzas de que este conflicto termine para siempre es un desafío extremadamente enorme e incierto. Lo que sí puede ocurrir, como puede pasar en unas horas que estoy haciendo este video, es encontrar una solución temporal para una paz, como ya ha ocurrido, ¿o no? El tema es, esta paz que se está, o sea, obviamente, principal y exclusivamente eh, definiendo, proponiendo por Estados Unidos, en particular de su presidente Donald Trump, ¿qué? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Va a ser efectiva? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el conflicto no es de 2 días, es de larga data. Y esa larga data justamente es este video para poder informar por qué es de tan larga data que se ha pasado, tío, todo esto, todo tanta agua bajo el puente y seguimos todavía con este conflicto. Una de las soluciones
no sé si es un poco loco, no lo sé, pero una de las soluciones que se ha propuesto es la creación de dos estados completamente independientes, con fronteras mutuamente reconocidas y autonomía cada una de ellas, ¿no? Pero para que esto suceda, primero tiene que haber un cese al fuego. Eso no hay duda ninguna, ni hay dos opiniones. No solo tiene que haber el cese al fuego, sino también terminar definitivamente con ataques hostiles de ambas partes. Repito, no de una parte, sino de ambas naciones. Esto incluye que Israel renuncie a sus ideas supremacistas que existe en el ala más radical de la política israelí. ¿Sí? De la política israelí. ¿Entienden más o menos de dónde está surgiendo todo este problemilla? Conflicto, ¿sí? Esas políticas extremistas, o sea, de supremacistas, procura Israel borrar a Palestina del mapa. ¿Sí? Ahí es cuando surge también, está todo el tema muy latente del sionismo, ¿tá? Que ya lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Por otro lado, de otro bando, o sea, así también, así como Israel tendría que hacer, digo, dejar de lado, o sea, bajar un poco la pelota al piso, lo que hay también tendría que haber también, o sea, en el ala más extrema en Palestina, o sea, concretamente en el islamismo, tiene que hacer lo mismo también, ¿no? O sea, porque el islamismo también procura, digo, destruir a los judíos, ¿sí? Y ahí está justamente Hamas, ¿tá? Y todo, por ejemplo, las acciones terroristas que ha estado, digo, que ha hecho, la más que está en nuestras memorias es la del 7 de octubre de 2023. Bien. Ahora, esto que yo acabo de mencionar, ¿se hará realidad algún día? Bueno, desde mi punto de vista, sinceramente, ambas naciones, digo, merecen recuperar la empatía y ver esa capacidad que se ha perdido en verse mismo, ¿no? O sea, unos a otros como seres humanos. Los israelíes luego del holocausto, como los palestinos tras la ocupación, merecen ambos un país donde primen los derechos humanos. Hoy en día, difícil de encontrarlos. Para construir la paz es necesario informarse, es necesario poder cuestionarse, es necesario poder opinar, tener presente que criticar u opinar de un Estado, ¿sí? Eso es una de las cosas a saber que hay que tener presente primeramente que nada. Criticar un Estado que ejerce violencia no es racismo. Sabemos el presente, lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿cuál es la causa de este enfrentamiento entre Israel y Palestina? La pelusa del plátano está brava. De Montevideo. Podemos llegar a realizarnos una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la razón en todo este conflicto? ¿Israel o Palestina? Entonces, la siguiente cronología que voy a estar exponiendo, tengo el deseo que a vos que estás viendo este video te sirva en caso de no tener una opinión al respecto. Porque muchas veces hemos podido escuchar, ah, no, como es un conflicto que está lejos de nosotros, no voy a estar opinando, o si me pongo del lado de Israel, soy de derecha, y si estoy apoyando a Palestina, soy un zurdo, soy de izquierda. Estos son conceptos, la verdad que muy pobres, muy pobres. Entonces, como te decía, no quiero que tomes una postura con este video a favor de uno u otro.
porque no es la idea, ¿sí? No es la idea, como lo aclaré al principio del video. Lo que pretendo es que puedas, en base a este video, formar tu propia opinión al respecto de este tema, ¿sí? ¿Nos entendemos? Perfecto. Entonces, para que puedas tener una mínima idea, desde tiempos antiguos, y cuando digo tiempos antiguos me refiero a tiempos desde antes de Cristo. O sea, imagínate, ¿no? En la zona donde actualmente se sitúa Israel, ¿no? O sea, hacemos mentalmente la zona, o sea, donde está actualmente Israel, habitaban varios pueblos, ¿sí? Entre ellos había uno de religión monoteísta y no tenía la costumbre de mezclarse con sus vecinos. Formaban, esto que te estoy hablando, los reinos de Judea e Israel y tenían entre esos vecinos a los llamados Filistea. ¿Quiénes son estos los Filistea? Son los ancestros de los actuales palestinos. ¿Sí? El área que comprende Israel ha sido en la historia dominada por varios imperios como en el siglo XV antes de Cristo por los egipcios. Babilonia lo hizo en el siglo VI antes de Cristo. Asiria en el siglo VIII antes de Cristo. Y Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. A raíz de todas estas conquistas, los miembros de las tribus de Judea e Israel que comentaba empezaron a dispersarse por el mundo. Esto es lo que se conoce como la diáspora judía. ¿Sí? Si escuchaste hablar de la diáspora judía, bueno, es eso. Que a raíz de estas conquistas, los integrantes de ahí, de estas tribus, comenzaron a dispersarse por todo el mundo. ¿Bien? ¿Me va siguiendo? Perfecto. Culminó cuando Judea era una provincia romana allá por el año 66 después de Cristo. Y esto sucede cuando los judíos se rebelaron y en la batalla romanos destruyeron gran parte de Jerusalén. ¿Sí? Teniendo esta revuelta de estos judíos, como resultado que muchos habitantes fueron exiliados. Luego, en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano tuvo que reprimir otra revuelta de los judíos expulsando a la mayor parte de la población judía. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Perfecto. Pasamos entonces al siglo VII después de Cristo, el Imperio Bizantino, que era quien controlaba en ese entonces el área, ¿sí?, de donde hoy se sitúa Israel. Bueno, fue atacada, el Imperio Bizantino fue atacado por los ejércitos árabes y tuvieron como resultado la conquista. Ahí es cuando se introduce el Islam en esa área. A su vez, aquellos judíos que se habían ido de ahí y dispersado por toda Europa, la diáspora judía, ¿no? ¿Se acuerdan? Sufrían discriminación, persecución, acoso. Todo esto conocido en resumen como el antisemitismo. ¿Sí? Como reacción a este antisemitismo, que estaba presente en el siglo XIX, surge de la mano de Theodor Herz el movimiento sionista. Ahí es cuando, por eso le digo, donde tenemos presente, donde es el antisemitismo y cuando surge el movimiento sionista. ¿Sí? Bueno. Este movimiento sionista era un grupo que buscaba establecer una nación judía en Palestina.
Y fue así que los sionistas apoyaron el movimiento llamado la Primera Aliyá, que consistía en una gran migración de judíos. Esto provocó que millones de judíos se establecieran en Jerusalén y sus alrededores. Que no olvidemos que ya estaba hace rato, ¿no?, poblado por habitantes árabes, tras haberle ganado a los romanos. ¿Sí? Bueno, aquí ya podemos tener, si se quiere decir, como el génesis de este conflicto entre las poblaciones. Pasamos al principios del siglo XX, año 1917, y tenemos una participación del gobierno británico prometiéndole a los árabes con ayudarles a crear un Estado unificado. Pero los británicos no cumplieron porque hicieron negocios con un sionista millonario llamado Lionel Walter Rothschild. Firmaron lo que son la declaración de Balfour. Eso determinaba que el gobierno británico prometía ayuda para crear el Estado judío. No olvidemos que quienes poblaban este territorio, repito, eran los árabes, y se hizo todo lo que hizo, todo esto es lo que se hizo entre el gobierno británico y este millonario sionista, se hizo sin consultar absolutamente nada, nada a los palestinos. ¿Sí? Una mezcla entre negocios y política. Combinación peligrosa. La gestación de un largo conflicto, eh, a ver, se inicia, digo, porque la Liga de las Naciones en el año 1922, para que te hagas una idea, le otorga al gobierno británico el control sobre el territorio de Palestina. ¿Sí? Y ahí es cuando muchos de los judíos que habían emigrado volvieron nuevamente, tanto ellos como sus descendientes, vuelven nuevamente a Palestina. Esto obviamente, por supuesto, a los palestinos no les gustó para nada. Quienes empezaron a manifestarse pública y pacíficamente contra el gobierno británico, como ocurrió, mejor dicho, en Jerusalén en el año 1930. Llega entonces el estallido de la Segunda Guerra Mundial, año 1939, y de la mano de la misión del nazismo en exterminar a los judíos, cuando la guerra termina, 1945, los países aliados ganadores vieron la necesidad de otorgar al pueblo judío un lugar donde podía vivir seguro. ¿Sí? Eso sucedió en varios países del mundo. Acá, por ejemplo, lo que es estas latitudes de América del Sur, por ejemplo, pasó en Argentina. Pero había un lugar histórico el cual se eligió para esto, diciendo que es Palestina. Y en el año 1948 se produce la fundación del Estado de Israel. Esto sucedió sin que los árabes u otros habitantes estuvieran de acuerdo, ¿no? Vamos a decir las cosas, digo, repito, son datos reales, no es una percepción mía o que Camarín fue así, y no. Son datos reales, un tema de historia, por lo menos de lo que es justamente, ¿no?, la historia del Estado de Israel y la historia de Palestina. El plan del sionismo entonces no era compartir territorios con los palestinos, sino colonizar ese territorio. El resultado fue que más de 700.000 palestinos fueron expulsados. Este hecho se lo conoce como la Nakba, que significa la catástrofe palestina. Lo que pasó concretamente con este hecho fue la desintegración de la sociedad palestina, quedando dividida esta población en dos regiones, que son las que conocemos actualmente, ¿no?, la Franja de Gaza y Cisjordania. Luego viene la llamada Guerra de los 6 días, ocurrida
en 1967, que fue entre Israel y la coalición árabe. Esto tuvo como un resultado que Israel ocupara la península del Sinaí, Cisjordania y la Franja de Gaza. Después Israel se retiró del Sinaí, pero mantuvo su poder sobre los territorios palestinos, ¿no? O sea, Gaza y Cisjordania, viviendo los palestinos en un régimen militar con represión, el despojo de tierras, todo esto de parte de Israel, impidiendo, ¿no?, que el pueblo palestino se gobierne a sí mismo. La tensión sube porque el 7 de diciembre de 1987, cuando un camión israelí atropella a 4 trabajadores en un campo de refugiados palestinos. Esto encendió fuertemente en la población que realizara un levantamiento como, o sea, conocido como la primera intifada. Manifestaciones violentas de la población, el cual fue reprimido por el gobierno israelí por medio de su ejército. Aquí es cuando, gracias a esto, a la primera intifada, es que nace Hamas, que es una organización palestina de resistencia con un brazo armado que ha cometido numerosos actos terroristas, ¿sí?, para que queden claros. En un primer resumen, ni los actos de Israel lograron la seguridad de los propios israelíes, ni los de Hamas la libertad de los palestinos. Esto conlleva a que allá en 1993 comenzaron a hablarse entre representantes de los israelíes y de los palestinos para ver si podían llegar a algún tratado de paz, más o menos como está pasando ahora, ¿no? Bueno, por los palestinos fue el reconocido Yasir Arafat, y por el lado de los israelíes, Yitzhak Rabin. No sé si lo pronuncio bien, si lo pronuncio mal, disculpen. Bueno, quienes pudieron llegar, sí, a firmar los acuerdos de Oslo, no convencieron los compromisos, pero había luces de poder llegar, sí, por fin, a una paz. Sin embargo, mirá, esto no le simpatizaba a varios dentro de Israel y se enojaron mucho con Rabin. Incluso llegaron hasta etiquetarlo fuertemente de traidor por ceder territorio a los palestinos. Principalmente desde estos reclamos, este enojo, ¿no?, desde uno de los partidos de ultraderecha israelí llamado Likud, quienes buscaban justamente la supremacía judía. Y entre esos integrantes de este partido político de ultraderecha, lo integraba el hoy primer ministro Benjamin Netanyahu. En todo este malestar, ¿sí?, con Rabin, un nacionalista le dispara y mata a Rabin. Y curiosamente, quien asumió el poder en Israel fue Benjamin Netanyahu. Y con el discurso de ofrecer seguridad a los israelíes, Netanyahu hizo avanzar la ocupación de Cisjordania, saboteando los acuerdos de paz firmados por Rabin con Arafat. Netanyahu consideraba que los palestinos no tenían que tener ningún estado, y esto no es, a ver, un invento de uno, sino que esto está documentado en una grabación, ¿sí?, una grabación que, por lo que tengo entendido, él no estaba en conocimiento que lo estaban grabando. Esto fue en el año 2001, donde en ese video, que se lo puede encontrar en YouTube, manifiesta repudiables declaraciones en referencia al pueblo palestino, como por ejemplo: lo principal de todo es golpearlos duro, no solo uno, sino muchos dolorosos, de modo que el precio sea insoportable. El mundo no dirá nada, dirá que nos estamos defendiendo. El 80% de los estadounidenses nos apoya. ¿Te acordás de la primera intifada? 1987, que mencioné hace un ratito. Un ratito nomás.
Bueno, surge ahora una segunda intifada, año 2000, y en estas protestas civiles palestinas, el gobierno israelí respondió con armamento, teniendo la respuesta con ataques con bombas palestinas de Hamas. Y con respuesta de ataques aéreos israelíes, respondidos a su vez por misiles palestinos. Esto llevó como resultado que Israel se retirara de la franja de Gaza y se concentrara en Cisjordania. Siendo que en el año 2006 Hamas ganó las elecciones legislativas y se convierte en el gobierno de facto de Gaza. La inteligencia israelí le gustó esto porque ahora podían con todas las letras tratar a Palestina como un país enemigo. En un segundo resumen, pasan los años y los ataques de los israelíes siguen al igual que la resistencia de los palestinos, así como la colonización de territorios palestinos, la represión de sus habitantes y por otro lado los ataques de Hamas a Israel y la resistencia civil. Parece de nunca acabar, que en el fondo les sirve a ambos para continuar porque de esta manera justifican su propia violencia. Lo penoso es que se ignora por completo que en el medio de este conflicto eterno, en el medio están niños, hombres, ancianos, ancianas, mujeres inocentes, que están lejos, totalmente lejos de todo este conflicto. O sea, y a ver, siendo palestinos, siendo israelíes, están lejos de esas pretensiones tanto de ahí de la política israelí, de los gobernantes, como de las pretensiones de este grupo armado. Si observamos datos reales, para que te hagas una idea, que ha estado dejando este conflicto. Desde el año 2008 a 2023 hubo 308 israelíes muertos contra 6.047 palestinos. Y es así que llegamos al 7 de octubre famoso de 2023. Hamas realiza el mayor ataque terrorista contra Israel. Por tierra, mar y aire. Dejando como resultado 1.139 muertos. Y esto generó una fuerte represalia de parte de Israel, causando miles. El 29 de febrero, para ser más concreto, de 2024, el ejército de Israel abrió fuego sobre una multitud palestina que esperaba ayuda humanitaria, matando a más de 100 personas. El 19 de julio de 2024, están confirmadas las muertes de 38.848 palestinos en la franja de Gaza. Y se estima que el número real sería de unos 186.000 personas. Está bravo el tema. O sea que podemos definirlo como un conflicto asimétrico, ¿no? Si bien Hamas responde con bombas y misiles, tiene el apoyo muy acotado de países árabes. Por otro lado, Israel posee uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Es respaldado por potencias como ser Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Llevando adelante actos que yo considero repudiables, ¿no? Como la destrucción de hospitales. Esto no lo invento yo, repito. ¿Ah? Las políticas que está llevando el primer ministro Netanyahu sobre la población en pro de atacar a Hamas, pero repito, siempre las víctimas primero que nada son la población que está en el medio, que padece y sufre esto, ¿sí? Afortunadamente, después del Holocausto judío, el mundo pudo conocer las atrocidades que tuvo que padecer este pueblo. ¿Ah? Esto fue gracias a varias películas, libros, documentales que se hicieron. Películas como, por ejemplo, a ver, rápida, La vida es bella, La lista de Schindler,
El niño con el pijama a rayas. No sé, en la parte literaria, el diario de Ana Frank, ¿no? La pregunta que me surge ahora, ¿el pueblo palestino ha podido mostrar como sí pudo hacerlo la población judía? ¿Ha podido documentar el pueblo palestino esta persecución que ha tenido? Definitivamente no, porque evidentemente no cuenta con recursos económicos suficientes como para poder hacer este tipo de producciones tras la tragedia que padece desde hace décadas. ¿Podemos hablar hoy de una solución a este conflicto? De momento estamos ahí que sí que no, porque Estados Unidos mete cuchara. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, en mi opinión, no es creíble sus buenas intenciones de parte de Trump. Es difícil porque hay mucha fuerza externa metiendo cuchara. Ese es el tema. Por ejemplo, empresas productoras de armas. Digamos las cosas por su nombre, ¿no? Muchas de ellas son israelíes. Para terminar este video, sigo sosteniendo lo mismo que dije al principio, ¿no? O sea, no estoy de ningún bando. Eh, lo que pretendo es informar con el mayor de los respetos al pueblo israelí como al pueblo palestino. Ignorar lo que causa daño es permitir que continúe. Cuando la verdad ofende, solo mentimos. Y aunque la verdad ofenda, te aseguro que es mucho mejor que seguir en ese silencio cómplice de tapar el conocimiento, de tapar la verdad. Tristemente, se está agarrando esto para el lado político y como decía al principio, ¿no? Ah, si defendés a Israel, sos de derecha. Y si defendés a Palestina, sos de izquierda. No, no, no nos confundamos. El Frente Amplio, que defiende a viva voz a Palestina, es interesante. La entrevista, pueden escucharla, está en YouTube, eh, que hizo Orlando Pettinati, ¿no? Reconocido comunicador uruguayo, junto a que le hizo una entrevista telefónica al presidente del Frente Amplio, ¿no? Fernando Pereira. Entonces, Pettinati le afirma a Pereira que la marcha que se va a hacer en la tarde de este video lo estoy haciendo 9 de octubre 2025 y justamente en esta fecha se va a hacer en la tarde, se va a hacer una marcha por Palestina. El tema es que no aclara, no aclara este Frente Amplio, Fernando Pereira no aclara. Pero en esta entrevista, para que tengan una idea más o menos rápidamente, Pettinati le dice, usted está diciendo, promoviendo el antisemitismo. Y Fernando Pereira dice, no, no, de ninguna manera, no sé cuánto. Nosotros estamos ahí en contra de las políticas de Netanyahu, no sé cuándo, bárbaro, pero la marcha, la consigna de la marcha no lo aclara. No lo aclara. Entonces, sucede que, o sea, decir, bueno, entonces, ¿qué está defendiendo? ¿A Hamas está defendiendo? No entiendo. Ese es el tema. Eh, ¿Me explico? Se produce esa zona difusa diciendo, bueno, entonces, ¿qué estamos reclamando? Por eso yo le digo, la intención mía no es ponerme, sí, vive Israel, no sé cuánto, pim, pan, no, viva Palestina, sé que vos tenés que estar defendiendo a Palestina y vos tenés que estar defendiendo a Israel. No, no es esa la idea, no es esa la idea es justamente cómo es que surge todo este conflicto, el por qué y a ver, y las malas políticas a qué nos llevan. ¿Tá? Nos llevan a crear, digo, justamente a que se esté difundiendo el sionismo. ¿Tá? Desde mi punto de vista, el sionismo es espantosamente horrible. Y por otro lado tenemos el antisemitismo, que también es espantosamente horrible. ¿Sí? Algunos pueden llegar hasta etiquetarlo o compararlo, mejor dicho, compararlo con el nazismo. Ojo al gol, ojo al gol. Tiene sus roces, porque las políticas de Netanyahu con los palestinos y las afirmaciones que ha estado afirmado, dicho en entrevistas y es bravo, ojo al gol porque dice, no, porque el nazismo, todo el mundo se queja, pero ojo al gol con el sionismo también, son extremos extremadamente
peligrosísimamente horribles. Ojo con esto, por eso le digo, lo mismo también con los actos terroristas de Hamas, también, o sea, justamente, ¿no? Todo lo que pasó el 7 de octubre y del 2023 y de lo que se ha estado desarrollando, de lo que se ha estado también sucediendo incluso al día de hoy. Hoy, ¿qué va a pasar? Se va a encontrar la alterancia de la paz con Estados Unidos como mediador. Mire, en los Reyes yo no, ya dejé de creer hace tiempo. Esto es una maniobra, desde mi punto de vista, política de parte de Trump. O sea que no es santo de devoción de nadie. O sea que ojo al gol. Eh, el conflicto viene por otro lado. Las soluciones las mencioné yo al principio del video. eh, pero como decía, ¿no? Tanto a un bando como al otro, tristemente esto sigue conveniente que continúe, ¿no? Para seguir existiendo, para seguir todavía, no sé, en el maldito poder. Pero bueno, ojalá se encuentre la paz por la población, los principales víctimas y rehenes de todo esto, la población israelí y la población palestina. Abrazo gigante, quien les habla, Daniel Villamil. Espero que esto ha sido de utilidad. Espero que también no haya sido demasiado aburrido, pero bueno, está bueno poder informarnos. El tener conocimiento es más que importante para poder nosotros tener cada uno nuestra opinión sobre un tema. No te dejes llevar, no te dejes manejar por lo que dice el Frente Amplio, o por lo que dice el Partido Colorado, o por lo que dice el Partido Nacional. Yo como Colorado lo digo, ¿no? Propiamente. O sea, el otro día, por ejemplo, vi una entrevista cortita, ¿no? A un diputado de mi partido defendiendo a Israel, no sé cuánto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque defender a Israel también es estar defendiendo la política justamente. Hay que aclarar eso, ojo al gol. Defendiendo a Israel, no sé cuánto, no sé qué, los palestinos son malos. No, no es eso, no es eso. Estamos entendiendo cualquier banana, o sea, cualquier cosa. Hay que defender a Israel a su pueblo. Y hay que estar en contra justamente del gobierno, que es el que está justamente los hilos moviéndolos. Al igual que los palestinos están siendo rehenes de las políticas terroristas de Hamas. Simplemente eso. Abrazo enorme, espero que pasen bien, que sea de utilidad para poder abrir la cabeza y ser seres pensantes libres. Abrazo enorme, enorme, enorme. Cuídense de la pelusa que la verdad me mató. Chao, hasta la próxima.